Como te decía, hoy vamos a ver cómo enfrentaba Jesús la adversidad. Y lo primero que tengo que decirte es que las dificultades en este mundo son normales para este mundo en el que estamos. Es un mundo caído. En la palabra vemos que Dios no creó el mundo como lo conocemos ahora. Entonces, desde las condiciones meteorológicas, Dios había creado algo más cómodo. Dios no creó las enfermedades, fueron una consecuencia de apartarnos del Señor. Incluso hasta estaba más fácil comer y alimentarnos. Y después, cuando el Señor echa fuera a Adán y Eva del huerto del Edén, una de las cosas que les dice es: ahora te va a costar trabajo obtener tu alimento, y maldijo la tierra. Entonces pasaron un montón de cosas a raíz de que nos alejamos de Dios. Pero estamos en el 2026 y ahorita no podemos estar haciendo corajes de lo que pasó antes, ¿sale? Porque aunque no hubieran sido Adán y Eva, hubiéramos sido tú y yo, porque tropezamos con la misma piedra constantemente. Entonces deja de culpar a Adán y Eva, perdónalos en tu corazón, porque somos tú y yo. Entonces, estas son las condiciones en las que estamos. Va a haber dificultad. Y me voy a adelantar, te voy a leer un versículo. Quiero mostrarte algo que Jesús dijo, que está en Juan 17:15. Es Jesús hablando con Dios acerca de sus discípulos. Y tú y yo somos sus discípulos. Y mira lo que le dice Jesús a Dios: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. ¿Qué tiene que ver esto con las aflicciones? Que mira, muchas veces tú y yo, cuando la estamos pasando mal, desearíamos que el Señor nos llevara o que las aflicciones se acabaran. Y si yo hubiera estado al lado de Jesús cuando Él estaba orando, diciéndole al Padre: no te pido que los quites del mundo, yo le hubiera dicho, le hubiera jalado la túnica y le hubiera dicho a Jesús: no, sí, dile que sí nos quite, ¿no? Y muchas veces cuando estamos en medio de la dificultad, una de nuestras reacciones es clamar al Señor, y más los fatalistas como tu servidor: ya llévame a mí, ¿no? Ya no quiero estar en medio de esto. Y tenemos esa tendencia a querer escapar de la dificultad. Y si no quieres escapar de la dificultad, entonces le pides a Dios que se acabe la dificultad. Señor, que se resuelva el problema inmediatamente y que ya no tenga esta complicación. Esa es otra segunda tendencia que tenemos. Y de repente ves a Jesús diciéndole: no te pido que los quites del mundo, no te pido que los quites de este mundo lleno de dificultades. Y tampoco no le dijo: Padre, te pido que todos mis seguidores nunca tengan dificultades. Era otra cosa que yo le hubiera sugerido a Jesús: Señor, revisa tu oración. Mira, si no le vas a pedir al Padre que nos quite del mundo, entonces pídele que todos tus discípulos no sufran adversidad, no sufran dificultades. Pero Jesús, que es más sabio que yo, enfocó su oración no en que nos quitara del mundo, no en evitarnos los problemas, sino en que Dios nos protegiera del maligno. Y eso es algo muy interesante. Ahora, si estamos en un mundo donde las aflicciones, las dificultades no son opcionales, entonces lo mejor que podemos hacer es aprender a enfrentarlas. Y lo primero que quiero decir es que hay dos formas de enfrentar las dificultades: una como hijos de Dios y otra como enemigos de Dios. Es lo que la Biblia dice que cuando tú y yo no somos hijos de Dios, somos sus enemigos y estamos luchando contra Él, y luchar contra Dios no es la mejor idea del mundo. Y ahorita que mi esposa preguntó si había alguien que nos visitaba por primera vez, yo estaba atento, porque es importante que tú sepas que si estás pasando por dificultades ahora y no eres un hijo de Dios, tienes un problema más grande todavía. Y aunque asumo que todos aquí ya tienen tiempo de escuchar al Señor, asumo que muchos, la mayoría, son hijos de Dios. Yo quiero que antes de empezar a hablar sobre qué dice Jesús de la dificultad, yo quiero que nos tomemos un tiempo
para asegurarnos de que todos aquí tengan la oportunidad de tomar una decisión de seguir a Jesús y pedirle que Él sea tu Señor y tu Salvador. Y sé que puedes tener años en la iglesia, pero tal vez nunca lo has hecho de manera voluntaria y consciente. Y te resumo lo que dice la Biblia sobre Jesús, te resumo el Evangelio. Dice que tú y yo, todos hemos pecado, todos hemos mentido, todos nos hemos enojado, hemos maldecido a alguien, hemos reclamado a Dios. Todos hemos pecado de una u otra forma, en pensamiento o en acción. Y ante un Dios santo, eso nos separa de Él. Pero dice la Escritura en Juan 3:17 que Jesús no vino al mundo a condenarnos, es decir, Él no está viniendo a tu vida para desquitarse por lo que has hecho, sino dice que Jesús vino al mundo para ser salvo por Él. Entonces, antes de empezar en esto, yo te pido que cierres tus ojos en tu lugar y te despojes de cualquier ego, de cualquier presunción, de cualquier falsa seguridad que podamos tener. Si tú ya eres un hijo de Dios, lo sabes, el Espíritu Santo nos lo confirma, pero si tú estás dudoso y dices, no sé, no estoy seguro, este es el momento. Y ahí en tu lugar, dile al Señor: Señor, te pido perdón porque he estado viviendo lejos de ti. Te pido perdón por estar viviendo sin que tú seas la autoridad en mi vida. He estado gobernando yo, he estado decidiendo yo y hasta te he estado reclamando a ti. Te pido que me perdones, Señor, por esta necedad. Señor, tal vez yo no lo sabía, tal vez yo no lo entendía, o tal vez lo hacía con conciencia. Te pido que me perdones por estar viviendo lejos de ti. Señor, yo recibo ese sacrificio que Jesús hizo de pagar mi culpa en la cruz. Señor, recibo ese sacrificio, recibo ese perdón. Yo creo que Jesús no lo merecía, pero lo pagó por mí. Y también creo que Jesús venció a la muerte al resucitar. Y con eso anuló toda acta, todo decreto que había en mi contra. Ya no soy considerado más un enemigo de Dios, sino por la resurrección de Jesús, por su muerte y su resurrección, puedo ser considerado un hijo tuyo, Dios. Y en este día yo recibo esa adopción. Señor, te entrego mi vida, quiero vivirla para ti. No quiero entregarte la sucia como la traigo, pero tú la has limpiado en la sangre de Jesús. Así que desde hoy en adelante yo decido caminar contigo como mi autoridad, mi Señor, mi dueño, Señor, aquel para que yo respire y viva cada uno de mis días. Gracias, Señor, por tu salvación. Gracias porque todos hemos sido adoptados, Dios. Gracias porque podemos escuchar en este momento tu palabra como hijos tuyos y aprender a enfrentar las adversidades como hijos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. La palabra dice que si tú crees esto en tu corazón, de verdad, de manera genuina, instantáneamente tú eres un hijo de Dios. Que tienes mucho que aprender, que tienes mucho que enmendar, aprender a caminar siguiendo al Señor. Claro que sí, todos seguimos en eso, pero el perdón del Señor es algo inmediato, gratuito y de consecuencias eternas. Me interesaba hacer esto porque si no resolvemos esto bien, realmente, no importa qué problemas tengas, no importa qué tan fuerte es la dificultad que tienes un problema más grande en tu eternidad. Pero habiendo hecho eso, ahora sí vamos a entrar en materia. Si es un hecho que vamos a enfrentar dificultad, porque estamos en este mundo y el Señor no nos sacó del mundo, sino pidió al Padre que nos guardara del maligno, entonces la clave de las pruebas, la clave de las dificultades está en las tentaciones que se presentan en esas pruebas. Todos aquí vamos a atravesar por momentos difíciles, económicos, en relaciones familiares, en el trabajo, nacionales, problemas mundiales como el que recién vivimos hace algunos años. Incluso problemas de salud podemos enfrentar.
Y el asunto como creyentes, o sea, lo que tú tienes que poner en tu vista inmediatamente cuando estás pasando por la prueba, es la tentación que está surgiendo en medio de esa prueba. Y quiero que lo veas claramente en el caso de Jesús. La palabra dice que cuando Jesús empezó su ministerio, alguien lo llevó al desierto. ¿Te acuerdas quién lo llevó al desierto? ¿Quién? El Espíritu Santo. Dice la Escritura que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y en el desierto alguien lo tentó. ¿Quién lo tentó? Satanás, ¿sale? Entonces ves al Espíritu Santo llevar a Jesús al desierto. ¿Tú piensas que el Espíritu Santo andaba medio distraído, no había checado bien la repartición de espacios que había hecho en el universo en ese momento y no se acordaba que tenía autorizado Satanás estar en esa zona del desierto en la que llevó a Jesús? ¿Tú crees que se le pasó ese detalle al Espíritu Santo? No. Ahora, ¿el Espíritu Santo llevó a Jesús para que fuera tentado porque el Espíritu Santo quería ver qué tanto aguantaba Jesús? Tampoco es mi Dios ese. Mi Dios no anda viendo a ver cuánto dolor aguantas. Mi Dios no anda aventándote enigmas para ver si los resuelves. Mi Dios es un Dios tierno y amoroso. El Espíritu Santo tenía un propósito con Jesús en el desierto, en su humanidad. Quería que lo conociera, quería tener comunión, quería romper cosas, quería formarlo. Y la tentación de Satanás no fue algo que se salió de sus manos, pero fue algo que Dios usó para sus propósitos. Lo más chistoso de esto es que Satanás piensa que anda lucido haciendo de las suyas por el mundo y no le queda claro que es un instrumento más de nuestro Dios para que los propósitos del Señor sean cumplidos. Entonces, cuando tú y yo pasamos por pruebas, nuestra oración, nuestro enfoque no tiene que estar en que se acabe la prueba. Nuestro primer enfoque es saber qué es lo que el Señor nos está enseñando, para qué el Señor me llamó a esa prueba, para qué el Señor me llamó a ese desierto. Como Jesús, ¿para qué lo llevó al desierto? Ese es tu primer enfoque. Y tienes que asegurarte de que tus ojos estén puestos en eso. Y tu segundo enfoque es guardarte de las tentaciones, estar atento a las tentaciones que se van a presentar, porque allí está la clave. Y quiero mencionarte algunos ejemplos. Cuando en la prueba se presenta la tentación, ¿cómo reaccionas? Te tienes que preguntar eso, ¿cómo reaccionas en medio de la tentación? Y tengo aquí algunos ejemplos, no es una lista completa. Seguramente tú vas a pensar en otros detalles, pero por ejemplo, cuando tenemos una tentación en lo físico, una prueba en lo físico, enfermedades o la pérdida de un familiar o la pérdida de un ser querido, cuando estás siendo probado en eso, cuando estás atravesando una dificultad así, algunas de las tentaciones que se presentan buscan seducirnos y hacernos caer en algunos pecados como estos: el desánimo, la desesperanza. Cuando te hablo del desánimo, ¿sí entiendes lo que es el desánimo? Decir, no vale la pena, no, ya no voy a ir a la iglesia, no, siempre pasa lo mismo. Desánimo. Desesperanza. Va a seguir pasando, no importa qué tanta fe tenga, no importa qué tanto busque a Dios, siempre va a suceder lo mismo. Empiezas a negar a Dios, Él no está, y si está no es bueno, y si es bueno pues le caigo gordo porque no me ayuda, y empiezas a negar el carácter de Dios, empiezas a dudar quién es Él, empiezas a maldecir o incluso empiezas a blasfemar. Esos son algunos de los pecados a los que somos tentados cuando somos probados en enfermedad o en pérdidas. Cuando tienes problemas económicos,
Empezamos a ser tentados a hacer cosas. Oye, pues allá hay un negocio que, mira, no es 100% legal, pero me caería una lanita bien rápido y se solucionarían mis problemas. Empezamos a ser tentados en engañar. Mira, no tengo la licencia para hacerlo, pero no es tan difícil falsificar un PDF y nadie se va a morir, no le estoy causando un daño a nadie. Y empezamos a ser tentados en engaño, en trampas, en tranzas, en robos. Empezamos a ver que algo no está bien puesto, desde lo material hasta lo económico. Algún dinerito que anda bailando por allí, y pues mira, ahorita nadie lo ocupa, yo lo necesito, y empezamos a ser tentados. El problema es algo económico, una necesidad, pero la tentación empieza a surgir para resolverlo de formas pecaminosas. O incluso violencia, empezamos a ponernos violentos, me ha pasado que de repente tengo pagos fuertes que hacer y me acuerdo que hay gente que me debe y me dan unas ganas de enviar unos mensajes matones, de decir, y uno se empieza a poner violento en el alma, pero a veces llega hasta lo físico. Y Jesús narró una historia así, donde un rey le perdona una deuda a un hombre y sale del lugar y se encuentra a otro que le debía y lo agarra del cuello y lo empieza a sacudir. Cuando estamos bajo presión nos ponemos violentos. Otro caso, otra tentación, la hechicería. En el trabajo tus amigos escuchan que estás pasando por dificultad y te dicen, oye, ¿qué crees? Que conozco a una señora que es buenísima en estos trabajitos. Y mira, yo te presto los 50 de la consulta, pero cuando seas millonario me los repones 10 veces. Y es un hecho. Hay hechicería enfocada en eso. Y hay mucha gente que es famosa y millonaria que el paso uno fue ir a un changarrito ahí medio perdido en algún lugar y empezaron a ir bien las cosas económicamente. Entonces, cuando estamos pasando por pruebas económicas, también somos tentados a algo así. Aún los creyentes somos tentados a esas soluciones y dices, pues luego le pido perdón a Dios. Seguramente el Señor te va a perdonar, pero nuestro papá no es alcahuete, también es un Dios que forma nuestro corazón. Cuando pasamos por pruebas en las relaciones de amistad, en las relaciones de familia, en las relaciones en la iglesia, en las relaciones entre esposos, cuando pasamos por dificultades somos tentados a la ira, a explotar, a reclamar, a injuriar, a acusar, y sacamos trapitos de tiempo atrás y empezamos a cuchillar. Y pasa en los diferentes niveles de relaciones que tenemos. La ira o la amargura, dejar que en tu corazón crezca esta tristeza profunda, este enojo profundo. La desilusión de decir, toda la gente es así, siempre me lastiman, nunca piensan en mí, siempre salgo yo desfavorecido, afectado. Este espíritu de patito feo, ¿no? La ofensa, que nos ofendemos constantemente. Que alguien dice, alguien dijo, alguien estornuda muy fuerte y dices, estoy seguro que estornudó así por mí. Quería lastimarme mi oído y por eso estornudó así. O sea, estamos ya tan ansiosos de ofendernos que buscamos algo que pueda justificar esa ofensa. Y ese es un pecado, iglesia. Y cuando estamos pasando por dificultades entre nosotros, somos tentados a ofendernos, somos tentados a amargarnos, somos tentados a vengarnos. Me trató así, pues yo lo puedo tratar peor. Venganza es otra tentación. Odio o chismes. Mira, no le voy a decir nada, pero voy a empezar a tirar información aquí con otras personas. Mira, siempre es así. A mí me lo hizo y conozco otras 25 personas que también se los hizo. Y no estás
yéndote con la persona de manera vengativa, directa, pero empiezas a hacerlo a través del chisme, la murmuración. En otros casos, cuando somos lastimados, cuando somos heridos o traicionados y tenemos estos problemas de relaciones con gente, somos tentados al desenfreno. Somos tentados a, mira, si estoy sufriendo aquí, tratando de hacer las cosas bien, entonces me voy del otro lado y empiezo a pecar y pecar y pecar. Si la iglesia no me cuidó, si mis hermanos no me trataron bien, si Dios no intervino, entonces ahora voy a pecar con todas mis fuerzas para que la iglesia sepa lo que se perdió y para que Dios vea lo que pudo haber evitado. Y el desenfreno es otra forma de pecar. El diablo nos seduce y nos empieza a tentar a través del desenfreno y la autodestrucción. Porque ¿qué crees? Que el único que se va a lastimar a través de los vicios, a través del desenfreno sexual, a través de darle rienda suelta a tu vida, eres tú. Entonces, en medio de la prueba, de la traición, de la dificultad, del conflicto de relaciones, somos tentados a pecados como el desenfreno, la autodestrucción. O de nuevo, vamos a la adivinación, a la brujería. Mira, conozco a una señora que hace unos amarres y unos desamarres y con doble nudo y quién sabe qué tantas cosas. Y suena gracioso, pero cuando estamos en medio de la dificultad, no suena tan mal la idea. No suena tan difícil y dices, mira, sí me alcanza con los 200 pesos que tengo. Y somos tentados. Entonces quiero que vean esto. Yo no sé en qué dificultad estés. Yo no sé qué pruebas estés pasando, si son económicas, de relaciones, de salud, en el trabajo. Pero tu atención tiene que estar en uno. ¿Por qué Dios está permitiendo que pase por ahí? ¿Qué es lo que Él me quiere mostrar? ¿Qué es lo que Él me quiere enseñar? Y dos, tengo que cuidarme de las tentaciones que van a empezar a surgir en medio de esa prueba. ¿Hasta allí me sigues? Sí. Hasta tuve que voltear porque dije, tal vez ya se fueron y yo acá sigo predique bien apasionado y ya. Regreso al punto, Dios no dice que nos va a evitar las pruebas como hijos de Él. Pero hay cosas que Él sí nos promete a través de las pruebas. Y Él nos promete que nos va a librar de ellas, no que no las vamos a enfrentar, sino que vamos a salir de ellas de manera victoriosa y que no vamos a ser lastimados en el espíritu en medio de esas pruebas. Es algo que el Señor promete. También promete que nos va a dar salidas santas. En cada prueba que estés atravesando, el Señor dice que te va a dar una salida santa. La palabra dice que con cada tentación el Señor siempre nos provee una salida. Y te hablo de una salida santa porque cuando está la dificultad, insisto, se van a presentar salidas. Pero hay algunas que no son santas. Hay algunas salidas que llegan antes de lo que el Señor tiene diseñado para ti. Y tú dices, ay Señor, gracias por esta brujita que me acercaste porque me ayudó bien bonito. No puedes considerar que eso es una salida dada por Dios. Dios, te doy gracias porque me diste la oportunidad de gritarle todas las cosas en su cara a Charlie para que no se saliera con la suya y ya puedo descansar mi corazón. Esa no es una salida santa, ¿ok? Entonces Dios no promete que te va a evitar los problemas, pero sí promete que en cada adversidad Él te va a proveer una salida santa. También prometió acompañarnos en medio de las pruebas. Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Prometió darnos sabiduría para enfrentarlas. La palabra dice, el que no tenga sabiduría, que se la pida a Dios y Él es generoso. ¿Ok? También prometió darnos la fuerza para resistir. Y también nos prometió que vamos a crecer a través de las pruebas. Esas son promesas que el Señor hace. Pero no está en el menú el evitar las pruebas de manera definitiva. ¿Ok? Fijemos la mirada en Jesús.
se llama esta serie de predicaciones, se llama esta serie de meditaciones que estamos haciendo en la Escritura. Y para fijar la mirada en Jesús, quiero compartirte algunas adversidades que Jesús pasó. Jesús pasó rechazo familiar. Quiero que me acompañes a Marcos 3, 20 al 21. Si tú estás pasando por un momento en el que tu familia te rechaza, en el que tu familia piensan lo peor de ti, te desechan, te desprecian, especialmente cuando estás empezando a buscar a Dios, es increíble cómo hay mamás que preferirían verte chupando hasta morir, pero ahí al lado de ella, ¿no? O no importa que maldigas todo tiempo, pero mientras estés en las reuniones familiares todo bien. Y no importa que estés destruyendo tu matrimonio, pero mientras te lleves bien con toda la familia, tienes el apoyo familiar. Pero en cuanto empiezas a buscar a Dios y el Señor transforma tu vida y te acercas lleno de gozo en tu espíritu y le dices a tu familia: ¿qué creen? Encontré a Jesús, salvó mi vida, me perdonó, me limpió. Y de repente toda la familia así como: ¿cómo es posible que hayas hecho tal maldad? ¿Cómo es posible que estés deshonrando así a la familia? Y tú dices: pero si te estoy avisando que ya dejé el chupe, dejé los vicios, voy a enmendar mi matrimonio, y me estás desheredando porque estoy siguiendo a Jesús. Si estás pasando por algo así, quiero que sepas que no eres el que está inaugurando el club. Jesús mismo pasó por eso. Y dice así en Marcos 3, 20 al 21. Dice: llegó, entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerse cargo de él, porque decían que está fuera de sí, se volvió loco. Ahora tú puedes decir: mira, son sus parientes lejanos, tal vez un tío que no lo conocía bien. Quiero que vayas al versículo 31. ¿Qué dice el versículo 31? Marcos 3:31. En eso llegaron, ¿quién? La madre y los hermanos de Jesús. Su papá no llegó porque ya se había muerto, pero si no también ellos hubieran dado. O quién sabe, démosle el beneficio de la duda a José. Pero aquí vemos que su mamá, María, pensaba que Jesús se había vuelto loco. Entonces, si tú tienes una noción de que María es divina, aquí tienes una evidencia de que María no entendía bien lo que estaba pasando en el reino y pensaba que su hijo se había vuelto loco. Y sus hermanos también. Y mira, lo increíble es que estaban diciendo que se había vuelto loco porque la gente lo estaba siguiendo, estaba haciendo milagros, su ministerio estaba teniendo efecto real. Y la familia, en lugar de decir: wow, Chuchín hace unos meses estaba haciendo muebles y mira, no sé qué pasó exactamente, pero Dios lo está usando. En lugar de alegrarse porque a Chuchín Dios lo estaba usando, dijeron: Chuchín se volvió loco, vamos por él porque ya hay mucha gente a su alrededor, hay que salvarlo. Pensaban que estaban salvando a Jesús. Entonces enfrentamos rechazo familiar tal como Jesús lo enfrentó. Jesús enfrentó traición de gente cercana, traición de amigos. Y una vez escuché a un filósofo mexicano de San José el Alto, llamado Hugo, que me decía: ¿sabes qué? Es que la traición solamente viene de amigos, por definición. O sea, siempre el que traiciona es un amigo. Un enemigo no te puede traicionar porque esa es su chamba, es lo que hace. Pero para que sea traición tiene que venir de alguien en quien confiabas, alguien en quien amabas, alguien que estaba cercano. Y Jesús lo enfrentó. No te tengo que leer ese versículo, nos lo vamos a brincar porque conoces la historia. Un tal Judas, no sé si has escuchado de él. Ok. Jesús enfrentó ofensas, y aquí en mis notas puse ofensas reales, porque él no se quejó de que alguien estornudó muy fuerte y que lo hizo para lastimar su oído. No, las ofensas que Jesús experimentó no fueron ofensas imaginarias, fueron ofensas directas contra él. Y quiero que vayas conmigo a 1 de Pedro 2:23.
para que veas cómo Jesús enfrentó las ofensas. Primera de Pedro 2:23. Dice, cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. A ver, entonces no se puede. O sea, si alguien te está tratando mal, no se trata de repetir o devolver lo mismo, pues según Jesús, no. Cuando proferían insultos contra él, él no replicaba con insultos. Cuando padecía, ¿no qué? No, o sea que tampoco se puede amenazar cuando alguien te esté afectando. O sea, sí que chiste, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Aquí dice qué se puede hacer. Dice, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. Entonces, iglesia, supongamos que todas las ofensas que estás enfrentando son reales. Supongamos eso. No nos vamos a poner a revisar cuáles están en tu imaginación, cuáles malinterpretaste. No, vamos a asumir que todas son reales. Entonces, si alguien te insulta, no regresas insultos. Si alguien te hace padecer, entonces no regresas amenazas. ¿Qué dice aquí? Que él confiaba en aquel que juzga con justicia. Llevas ante el Señor tu situación. Jesús enfrentó incomodidades materiales, como tú y como yo. Vamos a Mateo 8:20. Si a veces te estás lamentando por dificultades en tu vida, que la casa que tienes no es perfecta, que el coche está fallando constantemente, que la colonia en la que vives, que el país en el que estás. Mira lo que dice Jesús sobre las dificultades materiales. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Imagínate a Jesús que después de un día completo de estar sanando enfermos por miles, echando fuera demonios, que acababa el día y toda la gente se iba a sus aldeas, se iba a su casa, y Jesús buscaba un rinconcito, ahí quitaba tantito las piedritas, acomodaba la piedra más grande como almohada y se acomodaba. Imagínate eso. Y no empezó a decir, ¿dónde estás, Dios? Mira todo lo que hago y cómo sirvo a la gente. ¿Por qué no me mandas un carro con camper atrás? Y hay dificultades en la vida, hay momentos así. Jesús enfrentó abuso psicológico, emocional y físico. Quiero que vayas conmigo a Mateo 27, del 27 al 31. Y te repito, Jesús enfrentó abuso psicológico, emocional y físico. Dice así, Mateo 27, del 27 al 31, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. ¿A cuántos? A toda la tropa alrededor de Jesús. Le quitaron la ropa. ¿Qué le hicieron? Le quitaron la ropa. Imagínate a un montón de soldados. Un montón de soldados. No son monjas, no son intelectuales ateos, no, son soldados. Y soldados de hace miles de años, donde no había derechos humanos ni nada por el estilo, violentos, sangrientos, romanos que habían sido conquistadores de los judíos, abusaban constantemente de su autoridad. Entonces una tropa de soldados rodea a Jesús y le quitaron la ropa. Y no le quitaron la ropa diciéndole, mi estimado predicador, maestro, profeta, apóstol Jesús, ¿se puede usted despojar? No lo hicieron así.
Y no lo hicieron solamente una vez, seguimos leyendo y lo hicieron varias veces. Entonces dice que le quitaron la ropa a Jesús y le pusieron un manto color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. En la mano derecha le pusieron una vara. Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo: ¡Viva el Rey de los judíos! También lo escupían y con la vara golpeaban su cabeza. Después de burlarse de él, otra vez le quitaron el manto, le pusieron su ropa propia y se lo llevaron para crucificarlo. Imagina esta escena: una tropa de soldados desnudándote, golpeándote, escupiéndote, burlándose de ti. Y vemos en los otros evangelios que lo golpeaban unos y le decían: ¿quién te golpeó? Lo agarraron de burla. Jesús experimentó sufrimiento físico, psicológico, emocional. Si tú has pasado por cosas así y le has reclamado a Dios por qué lo permitiste, quiero que sepas que Él sabe de lo que estás hablando. Y Él lo experimentó de manera intensa, de manera múltiple. Muchas veces tú y yo nos hemos sentido abandonados por Dios. Y mira, yo dije esto muchos años. Yo me sentía abandonado por Dios. Y era como mi bandera. Todos me fallaron, Dios también. Y muchas cosas pasaron y algunos años pasaron y entendí que Dios nunca se fue. Dios estuvo allí todo el tiempo, pero mi corazón se había alejado de Él y yo decidí no verlo y yo decidí no buscarlo genuinamente. Pero aún cuando estás engañado y sientes que Dios te abandonó, se siente feo. También te puedo decir que es un desierto muy oscuro, una tristeza muy profunda y voces satánicas hablándote todo el tiempo, acusándote, injuriándote, burlándose. Pero nunca el Señor nos ha abandonado. De hecho, el día que Dios nos abandone es el día que en la Biblia le llama el día temible, porque es cuando llega la muerte eterna. Ahorita no lo has experimentado. Pero ¿qué crees? Que Jesús sí lo experimentó. Quiero que vayas conmigo a Mateo 27:46. Y habla del momento en el que Jesús tomó en su vida todo el pecado de todo el mundo, de todos los tiempos. Y piensa en eso. Todo el pecado de todo el mundo, de todos los tiempos, en un solo hombre, en una sola persona. Y un Dios santo, ante todo el pecado acumulado en una sola persona, hubo una separación, una ruptura. Y Jesús lo notó. Y dice así en Mateo 27:46, como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si tú te has sentido abandonado por Dios, punto 1, no ha sucedido. No sabes lo que es estar abandonado por Dios. Pero Jesús sí lo experimentó. Aún eso, Él sí lo experimentó. Y mira, podría seguir haciéndote una lista de todas las cosas en las que Jesús fue tentado, en las que Jesús fue probado como tú y como yo. Perdió a su papá, sufrió persecución desde pequeño, tuvo que huir, le levantaron falsos constantemente, tuvo juicios injustos en la sinagoga, juicios políticos de gobernantes y juicios eclesiásticos injustos y viscerales, gritándole, maldiciéndolo, injuriándolo. No creo que tú hayas pasado por un juicio así, ni siquiera en la iglesia más torcida y perdida. Y lo que Jesús enfrentó fue el peor de los juicios.
injusto. Lo abandonaron muchos. En Juan 6, cuando de Charlie nos predicaba sobre que Jesús dijo que coman de mi carne y beban de mi sangre, si tú sigues leyendo en el versículo 60, dice que la multitud que escuchaba a Jesús dijeron: esto es demasiado fuerte para nosotros, le dieron la espalda y se fueron. Mira, yo sé lo feo que se siente que cuando tú estás predicando se pare una persona, y no lo digo por Sam que se acaba de salir, se para una persona y se asegura que sepa que se está yendo por lo que estás predicando y sale por la puerta. Sé lo que se siente. Y por un lado se siente medio ay, y por otro lado se siente, estoy predicando la palabra, ¿no? Pero a Jesús se le aplicaron una multitud, y eso sí se ha de sentir bien intenso. Me ha pasado dosificado, uno de repente, otro después, pero que todos a media predicación y miles de personas se vayan, eso ha de estar fuerte. Y dice que Jesús se acercó y los únicos que quedaron fueron sus discípulos. Y lo curioso es que no les dice a ellos: por favor, ustedes no se vayan, prometo que ya no voy a predicar esas cosas tan difíciles de entender. No, se acerca a los dos y les dice: ¿ustedes también se van a ir? Y es cuando Pedro le dice: ¿a quién vamos a ir, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. A lo que voy es que si tú has sentido que la gente te abandona, que la gente se va, Jesús lo experimentó. Y dice en Hebreos 4:15, y te pido que lo busques, porque no podríamos hacer una lista completa de todas las adversidades, dificultades que Jesús enfrentó. No podemos hacer esa lista, pero la palabra lo resume bien. Por si tienes alguna duda, en Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y yo subrayé aquí que dice que ha sido tentado en todo. Tal vez Benito ha sido tentado en algunas cosas en las que yo no he sido tentado. Tal vez Arturo ha sido tentado en otras cosas en las que yo no he sido tentado. Tal vez Rosy ha sido tentada en cosas en las que yo no he sido tentado. Y así cada uno está lidiando con sus pruebas, y entre las pruebas hay tentaciones. Pero dice que Jesús fue probado en todo. Entonces no podemos llegar con Jesús y decirle: no, Señor, tú no me entiendes porque lo que estoy pasando. No, Jesús fue tentado en todo, fue probado en todo, y en cada prueba había tentaciones. De hecho, hay veces que tú y yo pasamos por rachitas, ¿no? Esas rachitas en donde, híjole, dices: ya, Señor, aunque sea una por semana, pero en la misma semana 7, pues no. Y hay veces que sentimos esas rachas difíciles, y las hay, claro que las hay. A veces son rachas de semana, a veces son rachas de un mes, a veces son rachas de un año, donde ya estás pidiéndole a Dios que llegue el 31 de diciembre para ver si ya el 1 de enero cambian las cosas, o a veces hasta tardan más. Y lo que dice en Isaías 53:3 es que lo de Jesús no fue una rachita, no fue solamente en el fin de semana de Semana Santa, no. En Isaías 53:3 dice: despreciado y rechazado por los hombres. Y luego le da un título a Jesús. ¿Cómo le llama? Varón de dolores, habituado al sufrimiento. Para que tú te habitúes a algo, significa que es algo constante. Llega un punto en el que tú dices: bueno, pues ya así son las cosas, pues vamos a aceptarlo. Entonces dice que Jesús fue un varón de dolores. ¿Cuánto sufrimiento, cuánta dificultad enfrentó? Que la Biblia le da el título varón de dolores. Y qué tan frecuente y constante tuvo que haber sido a través de su vida, que le dice habituado al sufrimiento.
Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Hasta aquí te he explicado algunas cosas. No podemos evitar la adversidad, ¿ok? En cada adversidad hay tentaciones. Y Jesús fue probado y tentado en todo, igual que tú y yo. Pero ahora, si no podemos evitar las tentaciones, oye, dame alguna esperanza, si no, ¿para qué vine? No, mejor me hubiera quedado en mi casa y guardaba yo un poquito de esperanza en la falta de conocimiento de lo que dice la Biblia. Pero no, la Biblia dice que no podemos evitar la adversidad, pero como leíamos hace rato, lo que sí el Señor nos promete es protegernos del maligno, y lo leímos, ¿no? En Juan 17:15, Jesús dice, no te pido que te los lleves, pero te pido que los protejas del maligno. Ahora, es un hecho, y hasta podríamos hacer una encuesta acá, es un hecho que cuando empiezas a buscar a Dios, o cuando más buscas a Dios, se pone más difícil la prueba, empiezan a haber más dificultades, y eso en nuestra lógica nos colapsa porque dices, oye, si he estado viviendo bien mal toda mi vida, desobedeciendo a Dios sin tocarme el corazón, y ahora que estoy empezando a escucharlo y me acerco a la iglesia y empiezo a leer la Biblia, trato de orar, me empieza a ir como en feria, y hasta te frenas y dices, no, ¿qué tal? Que esa cosa es del diablo, porque empecé a ir a esa iglesia y me empezó a ir bien difícil, ¿no? Mejor estaba antes, que vivía bien relajado y las cosas fluían, me iba bien en la chamba. Mira lo que dice el Salmo 34:19. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas. No dice el Señor le evitará todas, no dice el Señor lo librará. Tienes que pasar por la prueba para que el Señor te libre de allí. Y quiero que entiendas esto. Obviamente cuando empiezas a buscar a Dios se empieza a poner difícil la vida, porque empiezas a caminar contra la corriente del mundo en el que estás viviendo. Míralo como un río. Si te subes en tu barquito y vas en la dirección en la que se mueve el río, pues ni tienes que remar, nomás guardas los remos, te acuestas en tu barquito y vas bien fácil. Pero si se te ocurre la brillante idea de ir en la dirección correcta, tienes que remar como loco y te vas a estar cansando y vas a avanzar un cachito y el mundo te baja el otro cachito. Cuando empezamos a caminar siguiendo al Señor y vamos contra el mundo, obviamente se va a sentir que la dificultad aumenta. Y como decíamos hace rato, cuando el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto, no es que el Señor no sabía que iba a ser tentado allá. Es decir, las pruebas que enfrentamos en nuestra vida no se salen de la soberanía de Dios. Es algo que el Señor conoce, pero si nos permite pasar por allí, el Señor quiere enseñarnos algo. Y quiero que entiendas esto, el Señor claro que nos puede librar de la adversidad. Y muchas veces lo ha hecho y ni te has dado cuenta. Tanto te libró que ni te percataste de que tu vida corrió peligro, de que atravesabas por dificultad y el Señor te guardó. Pero hay algunas que el Señor sí te va a permitir que enfrentes, porque el propósito del Señor no es que estés tranquilo. El propósito del Señor es que te parezcas a Jesús. Entonces van a haber pruebas que el Señor va a permitir que enfrentes, y para eso vamos a Santiago 1:13. En Santiago 1:13 dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Tienes que notar la diferencia entre la prueba que estás pasando y la tentación que te está seduciendo. Dios puede permitir una prueba en tu vida para formarte, pero no es Él el que te está tentando. Y aquí dices que Dios no puede ser tentado por el mal, es decir, a Dios no se le antoja ver que tanto sufres.
o ver qué tan feo te equivocas. Él no está tentado por ese morbo. Y en 1 Corintios 10:13 ahora sí dice que en cada prueba Dios nos da la salida. Dice así: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de ¿qué? De que puedan resistir. Tienes que entender esto, iglesia. Y si entiendes esto, muchas de las dificultades que tienes se van a aligerar, muchas de las marañas que podemos tener en la cabeza se van a desatar. Cuando estamos pasando por adversidad, empezamos a dudar de la fidelidad de Dios. Ni siquiera te voy a preguntar, es cierto, porque sé que has pasado por allí. Empezamos a dudar de que Dios es fiel, o que Dios es bueno, o que Dios te ame, porque la dificultad está muy fuerte. Y lo que dice aquí es que cuando estás pasando por la prueba y aparece la tentación, tienes que saber que Dios es fiel. Él prometió estar con nosotros todos los días. Él es fiel a esa promesa. Y dice que cuando el diablo llega a tratar de destruir tu vida, la palabra dice que el diablo tiene como propósito robar, matar y destruir. Y cuando tú estás buscando a Dios y el diablo llega para molestarte, para robar tu gozo, para robar tu confianza en Dios, para tratar de matar la esperanza en ti, para tratar de matar el gozo en ti, y quiere destruirte, cuando él llega a eso y tú empiezas a pensar que Dios está tratando de destruirte, que Dios está complicándote la vida, que Dios te está castigando por esto o aquello, que Dios quiere arruinarte, cuando tú crees eso, empiezas a ceder a lo que el diablo está pretendiendo. Y aquí vemos en esta escritura en 1 Corintios que Dios no está tratando de romperte, Dios no está tratando de lastimarte ni de destruirte, porque dice que cuando llega la tentación, Él llega contigo y te acerca la salida, porque dice que su propósito es que tú puedas resistir. Dios te dará, en medio de la prueba, en medio de la tentación, Él te dará una salida santa, en el momento correcto, en el momento adecuado, porque Él quiere que tú resistas. Él no quiere evitarte todas las pruebas. Y déjame usar un ejemplo muy natural. Yo tengo un par de hijos, y mi esposa y yo, si empezamos a esforzarnos por evitarle todas las dificultades a nuestros hijos, haríamos un par de niños mal formados, malcriados, insolentes, con el corazón lleno de maldad, flojos. ¿Yo puedo lavar todos los trastes de mi familia? Claro que sí. Pero si le digo a mi hijo que lave los trastes, es porque quiero formar en él disciplina, que entienda que pertenece a una familia, que entienda que lo que él hace puede ser de ayuda o bendición, ¿sale? Entonces mi hijo, imagínense que empieza a pedirme: papá, pero evítame lavar los trastes porque no es mi cosa favorita. Sé que no es tu cosa favorita, hijo. Sé que podrías estar jugando trompo o viendo la tele, pero esto te ayuda, te hace bien y no vas a morir. Sé que lo máximo que te va a pasar es que te mojes la panza o que se te irriten un poquito las manos por el jabón. Sé que lo puedes resistir y sé que va a producir algo bueno en ti. El bote de basura. No sé si en su casa pase, pero a veces el bote de basura en mi casa parece yenga, de esos cuando el partido se pone bueno, va bien alto, ¿no? Entonces yo puedo hacerlo y lo puedo hacer todos los días, pero si les digo a mis hijos, les va a tocar ayudarme con el bote de basura, y ves las caras de los niños cuando van a recoger la cáscara de mango que ellos tiraron, como si estuvieran agarrando material radioactivo, ¿no?
Sé que no lo disfrutan, sé que no es la actividad más placentera, sé que podrían estar jugando felices haciendo otra cosa, pero si yo los pongo a hacer eso, si yo permito que pasen por allí, voy a formar su carácter, van a aprender que tiene impacto las cosas que hacen, van a ser más cuidadosos cuando echen la basura al bote, van a tratar de atinarle porque si no les va a tocar recogerlo con los deditos. O sea, hay veces que Dios nos permite pasar por dificultad porque de esa forma vas a aprender cosas. Vas a aprender a cuidar tu vida, vas a aprender a cuidar la vida de otros, vas a aprender el impacto que tienen tus acciones, vas a aprender a prevenir, vas a aprender a planear, vas a aprender a ser sabio en tus gastos, vas a aprender a ser sabio en el cuidado de tu vida. Hay muchas cosas por las cuales el Señor nos permite pasar por pruebas. ¿El Señor podría evitárnoslas? Claro que sí, pero imagínate a un Dios que su propósito es que nadie de sus hijos sufra nada, que no experimenten dificultad. Seríamos una bola de malcriados espirituales, arrogantes, y que andaríamos por el mundo juzgando a todos los que tienen problemas, diciéndoles, pues es porque a ustedes Dios no los ama. Ustedes no conocen a Dios. Si conocieras a Dios no tendrías esa dificultad. Mira lo que dice Santiago 1 del 2 al 4. Léelo conmigo en voz alta. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Aquí es cuando cierras tu Biblia, te paras y te vas. A ver qué doctrinas extrañas son esas en esa iglesia. ¿Cómo me voy a considerar dichoso cuando tenga que enfrentarme con diversas pruebas? Y aquí dice, ¿por qué te tienes que considerar dichoso cuando tengas que enfrentarte con diversas pruebas? Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia, y la perseverancia debe de llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Dios permite pruebas en nuestra vida porque es la forma en la que somos perfeccionados. Es la forma en la que crecemos íntegros. Íntegro es que creces completo, bien en todas las áreas de tu vida. Dios no quiere que crezcas solamente en los dones espirituales y que tu carácter sea un desastre. Dios no quiere que tengas un carácter intachable y que no tengas el fuego del Espíritu Santo. Dios no quiere que seas bueno nada más para orar, para interceder en tu casa, pero que no puedas convivir sanamente con la gente. Y Dios no quiere que convivas sanamente con toda la gente y que seas el alma de la fiesta, pero que nunca ores. Dios no quiere que seas una máquina de versículos bíblicos, pero que no tengas compasión por la gente. Tampoco quiere que seas un corazón con patas que ama a todo el mundo, pero nunca lee la Biblia. ¿Me explico? Entonces, las pruebas que enfrentamos en la vida tienen el propósito de parte de Dios, las pruebas, de formarnos, de hacernos crecer de manera íntegra para que seamos perfectos. Perfecto es desarrollado, maduro, ¿sale? Que no nos quedemos estacionados en la inmadurez espiritual toda la vida y que tengas 25 años como creyente y tengas la misma fe y entendimiento espiritual de cuando conociste al Señor Jesús. La palabra dice que no podemos estar tomando leche todo el tiempo, que hay carne, que hay más en el Señor. Entonces, por eso dice, considérense dichosos cuando estén pasando a través de muchas pruebas. Y yo quiero soltarte ese trompito. La próxima vez que enfrentes una dificultad, en lugar de empezar a brincar sobre tu sombrero como don Ramón, y en lugar de empezar a maldecir, y en lugar de empezar a dudar del amor de Dios, considérate dichoso porque identificas, el Señor me quiere enseñar algo, el Señor me quiere llevar a un desierto donde voy a aprender algo, voy a estar atento a la tentación, porque en medio de la prueba que Dios está permitiendo para formarme y edificarme, va a llegar aquel que me quiere destruir y matar, a tentarme. Y voy a estar atento porque cuando llegue esa tentación, mi Dios, que me ama y me cuida, va a proveerme una salida santa.
en el momento adecuado. Y voy a salir de esta prueba entendiendo algo más de Dios, conociendo a Dios más profundamente, habiendo crecido en alguna área de mi vida que estaba yo descuidando. Y eso te debe de producir alegría. Por eso aquí dice, considérense dichosos cuando pasan a través de diversas pruebas. Quiero terminar leyéndote 3 pasajes que se pueden convertir en 5, no lo sé, déjame ver qué Dios dice. La palabra dice, fijemos la mirada en Jesús, ¿no? Y sobre eso hemos estado predicando y vamos a seguir predicando. Y en Hebreos 12:2, donde dice esto, dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Entonces, cuando tú estés pasando por pruebas, lo que Jesús hizo fue poner sus ojos en el gozo que le esperaba, en el gozo que estaba después de la prueba, y eso le ayudó a soportar la cruz, a soportar esa dificultad que estaba enfrentando, esa prueba en la que también iba a ser tentado. En Hebreos 2:18 dice esto: por haber sufrido él mismo la tentación, hablando de Jesús, puede socorrer a los que son tentados. Tienes que entender que cuando tú estás siendo tentado, Dios está allí para socorrerte, Jesús está allí para socorrerte, su Espíritu está allí para fortalecerte, porque Él fue tentado igual y Él te quiere ayudar. Alguien que pasó por lo que estás pasando es movido a misericordia y te quiere ayudar. En 2 de Corintios 12, del 8 al 10, cuenta cómo Pablo, un hombre que tenía fe, un hombre que se movía en el poder de Dios, un hombre que había sido llevado al tercer cielo a ver cosas espirituales profundas que ni siquiera los otros discípulos habían visto y entendían. Dice que había un aguijón en su carne. No entendemos bien y no nos dejó con la duda a todos. Y he visto reuniones de pastores bien chonchos y predicadores y hombres que se mueven en el poder del Espíritu Santo, y todos dan su opinión, pero al final todos salen diciendo, pero la verdad es que quién sabe. Pues no sabemos de qué hablaba Pablo, pero él decía que tenía un aguijón en su carne, una dificultad que se sentía como un aguijón. Así lo describía él. No entendemos si lo describía gráficamente o metafóricamente, pero de que suena algo incómodo, suena algo incómodo. Y dice así: 3 veces rogué al Señor que me la quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, ¿qué? Gustosamente presumiré más bien de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quiero que entiendas esto, porque he visto gente mañosamente usar este versículo y diciendo, mira, yo no crezco en mi carácter porque son mis debilidades, entonces yo me muevo gustosamente en mis debilidades, para que el poder de Cristo no está hablando de eso. Las debilidades se refiere a esas cosas que sufrimos. La dificultad te demuestra que eres débil. La prueba te demuestra que te duele, que no sabes qué hacer, que te desesperas, que te angustias y te ves débil. Entonces dice, yo me glorío en eso, me alegro en eso, porque entonces llega el poder del Espíritu Santo y me hace fuerte. Y me llama la atención que aquí Pablo dice que en medio de las pruebas el poder del Señor se perfecciona. ¿Sí decía sí o no? Ok. ¿Significa que el poder de Cristo no es perfecto? ¿Y que tú estás ayudando a perfeccionarlo? Como Bob el constructor, ¿estás ayudándole a Jesús a perfeccionar su poder? No, está hablando de que en ti el poder del Señor se está perfeccionando. Tú lo estás entendiendo, tú estás sabiendo cómo funciona, estás aprendiendo a usarlo, estás aprendiendo a ser firme por el poder de Cristo, no por tus fuerzas.
Ya no dependes en tu habilidad, en tu inteligencia, en tu resistencia, sino dependes del poder de Cristo y se perfecciona en medio de las pruebas. Cuando estaba en la alabanza, el Señor me bombardeó con estos pasajes y te los quiero compartir y con esto terminamos. Filipenses 1:27 dice así: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. No viene ahí un paréntesis que dice, a menos que tus hermanos se comporten de una manera tan fea, ahí sí tienes autorizado no comportarte de manera digna. A menos que el pastor esté haciendo tal cosa, ahí estás autorizado para no comportarte de una manera digna. A menos que Claudia Sheinbaum, a menos que el PAN, a menos que el PRI, si pasan estas cosas, entonces sí puedes comportarte de manera indigna. No dice así, dice, pase lo que pase, ustedes compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Iglesia, no tenemos justificación en lo que hacen otros. Los otros dejaron de hacer, entonces yo dejo de hacer. Me trató así, entonces yo lo trato así. Dice, pase lo que pase. Filipenses 4 dice esto en el versículo 6: no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando estás pasando por dificultad, en lugar de entrar en desesperanza, en desánimo, en angustia, en preocupación, dice, no se preocupen por nada. No dice, nada más preocúpense por las cosas que ustedes no pueden resolver. Allí sí preocúpate, mi hermano, y me preocupo contigo. No. Dice, nada más preocúpense cuando la enfermedad sí esté muy fuerte. Si es una gripa, no te preocupes, pero si es más fuerte, entonces sí preocúpate. Nada más preocúpate cuando te metan a la cárcel. Si solamente te están diciendo de cosas, no te preocupes, pero si te meten a la cárcel, entonces sí preocúpate. No dice eso. Dice, no se preocupen por nada. En cambio, en toda ocasión, con oración y ruego. No está hablando de insensibilidad y que seas un Robocop que te están disparando y tú caminas así. Te están injuriando de cosas y tú vas recitando la ley del deber. No dice que seas un insensible y que no te duela. Dice que enfoques esa pasión, ese sufrimiento, ese clamor, lo conviertas en un ruego a Dios. Que no lo conviertas en preocupación profunda, en angustia profunda, o en violencia, o en venganza. Dice que lo conviertas en ruegos. Un ruego es una oración desesperada, un clamor fuerte. Dice, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y eso está muy fuerte porque dice que en medio de la prueba, con tu oración toda apasionada, que le des gracias a Dios. Y yo veo que hay dos propósitos de darle gracias. Uno, gracias por la prueba que estoy pasando, porque algo me quieres enseñar. Me va a dar una oportunidad para conocer lo que soy y depender más de ti. Gracias. Y sé que no es fácil, iglesia. Yo tengo mis pruebas y se siente bien raro decirle gracias a Dios en medio de la prueba. Parece un autoboicot y no lo parece, lo es. Jesús dijo, niéguense a sí mismos si quieren ser mis discípulos. Y dice que le des gracias, y la segunda razón de darle gracias es porque tú crees que Él te puede dar la salida, porque tú confías en tu Dios y Él te puede dar una salida santa en medio de la prueba, y como lo crees, tal vez no ha llegado, pero puedo confiar en ti y te agradezco por tu respuesta. Y dice entonces que llegará la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento
y cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Te pido que te pongas de pie. Quiero leer un último versículo contigo. Está en Joel 3:10. Así de pie, busca en tu Biblia Joel 3:10. Dice: forjen espadas con los asadones y hagan lanzas con las hoces. Diga el débil, soy fuerte. Lo que Dios está diciendo aquí es que tiene que haber un cambio en tu forma de vivir. Tal vez tú tienes en tus manos hoces y asadones, algo a lo que tú te dedicas, algo que tú haces constantemente. Y el Señor te está diciendo: agarra tus hoces, agarra tus herramientas con las que tú haces lo tuyo y las vas a transformar, y las vas a convertir en algo radicalmente distinto. Cada uno de nosotros tiene su carácter y su personalidad y sus tendencias. Y muchos de nosotros a veces decimos: es que yo soy enojón, es que yo soy introvertido, es que yo reacciono rápido, soy de mecha corta. Es que a mí todo se me resbala y me da igual, y se puede estar cayendo la casa y yo no. O sea, cada quien tiene su concepto de sí mismo y cada uno tiene sus herramientas. Algunos de nosotros surfeamos por la vida con nuestro verbo. Algunos surfeamos por la vida gritoneando y siendo impetuosos. Algunos todo lo resolvemos con bromitas. Algunos todo lo resolvemos con llanto. Son tus herramientas, son lo que usas constantemente y tú tienes tu concepto de ti mismo. Y agarra el Señor y dice: pues agarra tu herramienta y la vas a transformar en algo. Y dice que vamos a transformar esas cosas que hemos estado usando todos los años, porque el Señor tiene un propósito diferente para ti, y la vas a convertir en una espada en su reino. El Señor quiere hacer de ti no solamente alguien que soporte la vida en este mundo caído. El Señor quiere hacer de ti un guerrero de su ejército, y no lo digo como frase de Instagram. Es un concepto bíblico, ser guerreros en el Señor, porque peleamos batallas para salvar gente, para destruir fortalezas. Y el Señor quiere hacerte eso a ti, quiere hacer eso de ti. Y no solamente quiere que transformes tus herramientas, porque tú puedes transformar tus hoces y tu asadón en una espada y decidir no usarla, porque no hay un cambio en tu mente, en tu entendimiento de quién eres para Dios. Y por eso al final dice: y diga el débil, fuerte soy. Y Dios no es alguien que nos lleva a decir mentiras. El Señor no dice: digan una mentira chiquitita un ratito. No, el Señor te está diciendo: dilo, porque es lo que eres para mí. Te pido que cierres tus ojos y empieces a meditar en todo lo que el Señor nos ha hablado hoy. El Señor nos está hablando de las adversidades, cómo enfrentarlas, como Él las enfrentó. Y que entiendas que Jesús fue tentado en todo, igual que tú y que yo. Y que le des gracias, porque aunque Él no pretende librarte y evitarte de las dificultades, pero Él quiere acompañarte y enseñarte a aprovechar esas dificultades. Señor, hoy venimos ante tu presencia, Dios, meditando, Señor, en este manjar que tú nos has dado de tu palabra. Tantas escrituras que leímos hoy, Señor, no son opiniones humanas, no son normativas de una denominación, es tu palabra viva, Señor, hablándonos este domingo a nosotros. Señor, tú nos has hablado de que tú no pretendes quitarnos de este mundo, no pretendes evitarnos las dificultades, Señor, sino que tú quieres formar en nosotros el corazón de Cristo, la mente de Cristo, a través de la dificultad, a través de la prueba. Señor,
leímos en tu palabra que a través de las adversidades debemos considerarnos dichosos, porque tú estás formando algo en nosotros, nos quieres hacer crecer de manera íntegra. Señor, y también hemos visto que en la dificultad llega nuestro acusador, llega nuestro tentador, nuestro enemigo, y quiere hacernos dudar de ti. Señor, gracias porque nos estás abriendo los ojos y nos estás enseñando a ver las pruebas con tus ojos. Iglesia, te pido que pongas en tus pensamientos la prueba o pruebas que estás enfrentando. Esas dificultades que tienes, las adversidades que tienes, si son en tus relaciones personales, con algunos hermanos en la iglesia, con algunos vecinos en tu cuadra, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. Si es una dificultad así, piensa en ella y empieza a traerla delante de Dios. Y pregúntale: Señor, ¿qué es lo que quieres enseñarme en esta prueba? Señor, ¿qué es lo que tú quieres fortalecer a través de esta adversidad? Señor, ¿qué es lo que tú quieres romper en mi corazón en medio de esta situación difícil? Y piensa en tu dificultad, si tal vez es de otro tipo, tal vez es económica, tal vez es material, alguna complicación en lo material o económico. Si es así, lo mismo, empieza a verla con los ojos de Dios. ¿Qué es lo que me quieres enseñar? ¿Qué es lo que quieres transformar en mí? ¿Qué es lo que quieres romper en mí? ¿O qué me quieres hacer crecer? Si es una situación física o de salud, ven al Señor y dile: Señor, yo sé que tú no quieres el mal para mí. ¿Qué es lo que me quieres enseñar? ¿Quieres mostrarme tu poder en la enfermedad? ¿Quieres mostrarme, Señor, sabiduría? ¿Quieres mostrarme compasión por otros? ¿Cómo es la dificultad que estás enfrentando? Empieza a pensar en ella, pero no la glorifiques. No le des un peso más allá del que tiene. Si tu dificultad es psicológica, si recibiste violencia psicológica, si recibiste violencia en tus emociones, o aún violencia física o sexual, preséntala delante de Dios con oración y ruego y dile: Señor, no entiendo qué está pasando. Señor, no entiendo por qué tuve que pasar por allí. Señor, pero escucho que tú pasaste por algo igual y que tú te compadeces y tú tienes este corazón de que me quieres ayudar porque tú pasaste por allí. Y traigamos, iglesia, estas dificultades que estamos enfrentando y pongamos al Señor como la autoridad en medio de eso, y recordemos a nuestra alma y a la dificultad que Dios está por encima de todo. Y empieza a confesarle tu amor a Dios, tu dependencia a Dios, y dile: Señor, no sé cómo enfrentar esto. Señor, no sé por qué estoy pasando por acá. O Señor, sí sé por qué estoy pasando por acá, pero no sé cómo salir de allí. Señor, quiero aferrarme a tu mano en esta hora, Dios. Quiero confiar en ti en medio de este momento difícil. Y si en tu corazón has reclamado a Dios con ira, si en tu corazón has culpado a otros, si estás maldiciendo a Dios o a la gente, si estás maldiciéndote a ti mismo, si estás dejando que en tu corazón haya amargura, odio, desesperanza, desánimo, depresión, confusión, cualquier cosa que el diablo está tentándote y está seduciéndote para caer en esos pecados, en este momento delante de Dios confiésaselo, arrepiéntete y dile: Señor, te pido perdón porque dejé que en mi corazón se alojara amargura contra ti o contra la iglesia. Señor, te pido perdón porque en mi corazón alojé odio contra las personas, maldije mi pasado, maldije el día en que nací, maldije el día en que conocí a esta persona. Te pido perdón por proferir esas palabras.
Te pido perdón, Señor, porque no he perdonado a las personas que provocaron esta adversidad. Hayan sido otros o haya sido yo mismo, mis padres, mi jefe. Empieza a confesar tus pecados, lo que tú has alojado y que no es digno del llamamiento que Dios ha hecho a tu vida. Si has alojado temor, desesperanza de decir nunca voy a poder salir de esto, siempre me pasa a mí, a nadie le pasa, solo a mí. Si has alojado eso, empieza a confesarlo y dile perdón, Señor, porque acepté el temor, acepté la condenación. Empieza a confesarlo. La palabra dice que cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, el Señor es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad, de toda consecuencia que hubo en el cuerpo, en el corazón, en la mente. Nos limpia de eso y nos perdona. Y empieza a confesar eso. Si alojaste murmuración, chisme, condenación a otros hermanos, a otras personas, al gobierno, a personas en el trabajo, pídele perdón al Señor, porque no estamos llamados a maldecir, sino a bendecir. No estamos llamados a buscar la venganza, sino a confiar en aquel que juzga con justicia. Si en medio de la dificultad corriste hacia otras soluciones, como la adivinación, la hechicería, la brujería, el horóscopo, cualquier fuente de información espiritual que no es Cristo Jesús, confiésala en esta hora. Y dile: Señor, te pido perdón porque te fui infiel y puse mis ojos y mi esperanza en otras cosas que no me pueden salvar. Humillémonos delante del Señor, porque aún como creyentes a veces alojamos ese tipo de cosas en el corazón y prestamos nuestro oído a cosas que para el Señor son abominación. Arrepiéntete en el corazón y confiesa tus pecados, que el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si lo has hecho, te pido que sigas levantando tu voz. Es importante que lo expreses con tu boca, esta boca que Dios te dio. Levanta tu voz, quiero oírte, iglesia, y empieza a exaltar a Dios. Y empieza a decirle: Señor, yo confío en ti. Señor, tú eres mi ayudador. Señor, yo sé que tú te compadeces de mí, que tú no estás buscando lastimarme, sino al contrario, tú estás buscando darme la salida para que yo pueda resistir. Y empieza a confesarlo como tu ayudador, como tu Dios, como tu sanador. La palabra dice que Jesús en la cruz pagó todos nuestros pecados, todas nuestras culpas, pero también todas nuestras dolencias y enfermedades. Y el Señor te quiere sanar. El Señor no quiere que estés enfermo. El Señor no quiere que cargues ese dolor. Señor, estamos confiando en ti. Estamos levantando nuestro corazón en esta hora, después de haber reconocido nuestros pecados, confesado, Señor, nuestra maldad. Señor, ahora estamos clamando a ti. Y en el nombre de Jesús, Señor, clamamos por tu salvación, por tu sanidad en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual. En el nombre de Jesús desatamos sanidad y libertad sobre el pueblo del Señor. Desatamos una ola de restauración física, una ola de restauración de tejidos, una ola del Espíritu Santo, de restauración de las emociones, de los pensamientos, libertad en el alma, libertad en la mente, porque a eso vino Jesús, a traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, gozo donde había desesperanza y luto. Y en el nombre de Jesús proclamamos las obras del Señor sobre la iglesia, sobre sus hijos que están clamando a Dios. Nadie que invoque el nombre del Señor será defraudado. Iglesia, invoca el nombre del Señor, y si estás en medio de pruebas o adversidades, quita cualquier preocupación de tu mente y de tu corazón. No se preocupen por nada,
sino traigan al Señor sus peticiones y ruegos. Y este es tu momento de rogar al Señor. Señor, aquí está tu iglesia poniendo su confianza en ti, sus ojos en ti. Señor, sabemos que eres un Dios bueno, que amas a tu pueblo, que cuidas a tu pueblo, que sanas y restauras y tú deshaces las obras de Satanás. Señor, tu poder está por encima de todo poder y tu amor cubre multitud de faltas. Así que no ponemos nuestros ojos en la culpa, en el error, en la equivocación del pasado, porque el amor de Jesús cubre multitud de faltas, y ponemos nuestros ojos en esta hora en aquel Dios compasivo, en aquel sacerdote que no es ajeno a estas tentaciones que enfrentamos y que está listo para socorrer a los que están siendo tentados. Señor, como dice tu palabra, te damos gracias. Después de haberte rogado, te damos gracias porque tú nos permites pasar por diversas pruebas. Señor, y nos consideramos dichosos. Allí en tu lugar, dile al Señor: gracias, Señor, por la adversidad que estoy pasando. Gracias por la dificultad que estoy enfrentando. Señor, y me considero alegre, me considero dichoso y gustoso atravieso por allí. Si hay algo que tú quieres formar en mi carácter, si hay algo que tú me estás enseñando, Señor, atravieso esa prueba. La aprovecho para conocerte más, para salir victorioso de allí, Señor, y para que tú te glorifiques en mí y perfecciones tu poder y tu carácter en mí. Señor, gracias por las pruebas que enfrentamos cada uno de nosotros. Gracias porque nos estás enseñando algo. Gracias porque en la tentación tú nos das la salida santa y a tiempo. Señor, gracias por las pruebas que estamos enfrentando como iglesia, porque tú nos estás llamando a ti, nos estás acercando a tu corazón, nos estás llevando a confiar en tu poder. Señor, no maldecimos, no renegamos, no nos angustiamos. Señor, agradecemos por las pruebas que enfrentamos y te damos a ti desde ahora toda la gloria, toda la honra por las victorias que tú nos estás dando. Así sea por los siglos de los siglos. Amén.